Lo que sí que hay, yo vengo a esta conferencia interesada por el debate o el cambio de impresiones que puede haber después. No está mencionado aquí. Yo hace poco escribí un artículo parafraseando un artículo publicado en Buenos Aires por un argentino que comparaba el Quijote y Hamlet. Era con motivo del, saben que ha sido hace poco el cuarto centenario de la muerte de Shakespeare y de Cervantes en el mismo año. Y a mí me gustó mucho ese artículo porque viene a decir, y seré muy rápido, es una invitación al diálogo, al contraste, y compara, lo estoy prácticamente matando el artículo, pero en fin, sobre eso publiqué un artículo que está publicado con F Medio Ambiente. Viene a decir, bueno, Hamlet es el hombre de la duda, to be or not to be, que no resuelve nada, que termina con el suicidio de Ofelia y allí muere al final hasta el apuntador, como en todas las tragedias muere Hamlet, muere el hermano de Ofelia, muere su madre, muere el asesino de su padre que se casa con su madre, en fin, todos los que han visto Hamlet se acuerdan. En cambio, contrasta este autor argentino, dice, ¿qué ocurre en el Quijote? En el Quijote presenta dos amigos absolutamente distintos, un loco egregio que es el Quijote, con unas ideas pintorescas pero muy profundas, y un patán, un hombre con los pies en el suelo que es Sancho Panza, y que son muy amigos. Y los diálogos en el Quijote, entre Sancho Panza y Don Quijote, el resultado final es sensacional y es un libro optimista, o sea, a mí me ha gustado eso bastante. Y bueno, esto en España necesitamos cantidad de diálogo, de ser capaces de oír las opiniones distintas. Por eso yo quiero, lo que yo voy a decir es muy discutible y voy a intentar hacerlo bastante breve. Esta conferencia la voy a dar casi igual dentro de unos días en Talavera, tiene un interés en relación con lo que estamos hablando. Y esta conferencia la publicaré luego con bastante detalle, ya he publicado algunas veces algo en la revista de la Academia o donde sea, en coordinación con un periodista que está aquí, que se llama Vilino Buendía, porque yo he llegado a la conclusión de que yo y en mis colegas de la Academia somos muy malos comunicadores en general, ¿eh? O sea, podemos tener ideas muy buenas, pero no somos capaces de transmitirlas adecuadamente y eso requiere ese diálogo. Por eso yo intentaré, tú me avisas cuando llevemos media hora para que por lo menos haya 20 minutos de que ustedes puedan decir lo que quieren y pueden disentir. Vuelvo a lo de Don Quijote y Sancho. Pueden tener ideas totalmente distintas y no quiere decir que sean mejores que las mías. Bueno, vamos al tema de la conferencia, que el título es muy largo. Se titula Origen, diagnóstico, tratamiento, pronóstico de la escasa integración de las aguas subterráneas en la planificación hidráulica española. Bueno, eso es lo que voy a hablar con bastante espíritu crítico con lo que se ha hecho en España. Mencionaré una cosa, que es mañana precisamente la Asociación de Ingenieros de Minas, adversarios pero no enemigos, me dan un premio, una cosa que para mí ha sido muy agradable. Me ha recordado lo de San Quijote, de Don Quijote y Sancho, porque hemos mantenido posturas distintas en bastantes ocasiones. Sin embargo, para mí es muy esperanzador que unos señores con los cuales pues, yo he disentido, pues bueno, me dicen, muy bien, usted ha hecho un gran trabajo en hidrogeología y se lo reconocemos. Eso es muy difícil que en este país ocurra, ¿eh? Por eso yo, el acto de mañana para mí ha sido especialmente simpático. Pero bueno, vamos al tema objeto de esto. Hablo aquí del índice, que es demasiado largo quizá. Ahora lo tiene, ¿no? Fíjese que antecedentes, alcance, el abastecimiento de agua en Madrid. Esta va a ser la clave. Van a ver ustedes que yo tengo un espíritu crítico muy grande sobre el canal de Isabel II, eso saldrá más de una vez. Bueno, por el abastecimiento de Madrid, las circunstancias que ahora detallaré un poco porque es curioso, es divertido, el debate entre presas y canales y pozos ha sido el origen de la mala gestión de las aguas subterráneas en España.
¿Cómo? Luego lo veremos. Es el origen de la hidroesquizofrenia española. Hidroesquizofrenia no es una palabra que haya inventado yo, que voy a escribir a la Academia de la Lengua proponiendo que la incluyan, la inventó un norteamericano. Y quiere ser, la definía como aquella actitud mental de los planificadores del agua, de los recursos, que separan totalmente aguas superficiales de subterráneas y en general olvidándose de las aguas subterráneas. Eso es un mal extendido por todo el mundo. La gestión de las aguas en casi todos los países del mundo la han hecho ingenieros civiles, el equivalente de caminos en España, caminos equivalente a civiles. Yo soy ingeniero de caminos, y que hemos sido educados para construir grandes obras hidráulicas y para gestionarlas. Y muchas veces se ha hecho muy bien, pero exclusivamente esto. Eso ocurre en casi todos los sitios del mundo. Es decir, yo soy geólogo también. Yo salí de la Escuela de Caminos de Madrid en el año 56, ha llovido mucho desde entonces, y de la Facultad de Geología con ideas sobre las aguas subterráneas pocas y equivocadas. ¿Y cómo cambió? Pues hay un refrán alemán que dice, bueno, en español, lo que Juanito no aprendió nunca lo aprende Juan. Eso no es cierto, pero para mucha gente es cierto. En mi caso no ha sido cierto. ¿Cómo empecé yo con este tema? Pues porque dentro de Ingenieros de Caminos, estuve destinado en Barcelona, me tocó enfrentarme con unos problemas de aguas subterráneas y vi que no sabía. Y el Ministerio de Obras Públicas, donde yo estaba como funcionario, se portó maravillosamente. Yo hice periodos de estudio, como se ha mencionado antes, en Francia, en Alemania, en Israel, que fue el más importante, el más interesante. Y, bueno, cambié mis ideas. Pero, en fin, luego volveré sobre este tema. Entonces, Ana, por favor, cuando pasen, queden 20 minutos, como a las 8 menos 20 me avisas y cortamos donde esté. Bueno, tema importante, en fin, no ya para esto. Nuestra era, puede ser definida como un antropoceno, me parece que es la siguiente. Sí. Antropoceno, bueno, vamos a ver. Bueno, antes del abastecimiento de agua. Antropoceno, es decir, hoy los cambios son rapidísimos, es decir, que es un tema que hay que tener en cuenta. Mire, en Italia, en el siglo XVI y XVII, crearon lo que se llama la Academia dei Lincei, la Academia de los Linces, para ver lo que va a ser el futuro. Bueno, yo estuve hace 5 años en la Academia Sueca, me invitaron por una reunión sobre agua y energía, y les dije, miren ustedes, yo hace tiempo que he decidido, que me he convencido que de profeta no tengo nada, ni ustedes tampoco. Es decir, voy a poner un ejemplo. Miren ustedes, en España, hace 15 años, o hace 20, pero eso fue hace 5, los únicos molinos de viento que había eran los de la Mancha, de Don Quijote de la Mancha, prácticamente. El año pasado, eso fue hace 5 años, la energía eólica en España ha producido más kilovatios hora que la energía hidráulica convencional, que es la de las presas, Iberdrola, etcétera, todos estos. Nadie hablaba de esto hace 20 años. Entonces, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 50, 100 años? Pues las predicciones son de bola de cristal. No hay quien sepa lo que va a pasar. ¿Cómo va a ser la agricultura, que es el principal consumidor de agua, dentro de 100 años o dentro de 50? Y eso va un poco... Hay una palabra que está de moda hoy día, que es el uso sostenible, que dice que las generaciones futuras... Pero yo estaba en bastantes reuniones estas, y había uno, era un indio canadiense, decía, generaciones futuras vamos a poner 7, 200 años. Digo, ¿por qué 7 y no 4 o 5? ¿Tú eres capaz de decir cómo va a ser la agricultura dentro de 200 años? Eso es tema de bola de cristal. ¿Cómo ha cambiado en 50 años? Y veremos algunos casos. Solo en 50 años. Yo tengo 86 ya, soy casi el más viejo de esta academia. Y saben aquello, el diablo sabe más por viejo que por diablo. O sea que, bueno, entonces,
¿qué ha cambiado? España ha cambiado y va a cambiar todavía mucho más. Estamos en la era de la informática. El móvil ha cambiado nuestra vida, creo no la mía, sino la de todos los que estamos aquí. En fin, y todavía estamos empezando en eso. Bueno, entonces, este tema de los cambios, ¿qué hay que hacer? Entonces dice, no hacemos nada, no, hay que intentar pensar cuáles pueden ser opciones distintas en el año. Bueno, entonces en esta voy a hablar fundamentalmente de la hidroesquizofrenia española y de lo que pasó, porque iba a decir es divertido, no, es curioso. ¿Por qué en España las aguas subterráneas han sido tan maltratadas? Pues entonces es el punto, vamos a ver, que estoy pasándome, es el abastecimiento de agua a Madrid. Bueno, en Madrid, ustedes saben, era un castillo moro, una pequeña villa hasta el siglo VIII, que es cuando la recupera el noveno, la recupera Alfonso, no me acuerdo qué Alfonso es. Bueno, una fortaleza mora, está todavía, habrán visto las murallas el escudo de Madrid dice, antiguo escudo del siglo XI, fui sobre agua edificadas, mis muros de fuego son. Lo de fuego son se refiere a que las sillares de la muralla de Madrid tienen pedernal, que es la piedra para producir la chispa, el fuego, ¿no? Entonces, pero fui sobre agua edificada, ¿a qué alude? Alude a que Madrid tenía un sistema de captación de aguas que se hizo famoso en España y en todo. Es más, hay un filólogo, hay gente que lo discute, que sostiene que el nombre de Madrid viene de eso. Los árabes utilizan lo que se llaman las captaciones, son galerías casi horizontales filtrantes, que es una técnica que empezó en Persia, pero vino con los musulmanes aquí. Y en Madrid hicieron muchos, aquí se llaman viajes de agua, y todavía existen bastantes de ellos. Y Madrid se abasteció con estos viajes de agua, y pensaban que había agua para dar y tomar, pues hasta el siglo XVIII prácticamente. Pero bueno, esos viajes de agua daban una capacidad, la que sea, y cuando Felipe II decide trasladar la capital de sus reinos a Madrid, seguro que le dijeron, fui sobre agua edificada. Madrid nunca se abasteció hasta hace poco del Manzanares, sino de esos viajes de agua. Pero bueno, esos viajes de agua, que bueno, se llamaban, los árabes los llamaron mairits. Mairit es una arabización de la palabra madre. La palabra madre es para las fuentes. Todavía en España, en muchos sitios, madre es sinónimo de fuente, sobre todo en Andalucía. Pero entonces, Mairit, que es el nombre original de Madrid en árabe, quiere decir lugar de mairats. O sea que había muchos de estos viajes de agua que proporcionaban agua y que fui sobre agua edificada para Felipe II. Bueno, el caso es que esos viajes de agua, que son muy famosos, vamos, como cosa pintoresca, uno terminó la Fuente del Berro, que todavía está aquí en Madrid. El infante, no sé qué infante, se hacía llevar el agua de la Fuente del Berro en mulos hasta Flandes, cuando estaba en Flandes, porque esta idea de las aguas, las propiedades mágicas o no mágicas, curativas de las aguas subterráneas. Bien, pero el caso es que ya en los tiempos de los Borbones, pues prácticamente el abastecimiento de Madrid es un continuo problema, hay poquísima agua y hay que resolverlo. Se llega a pensar en trasladar la capital fuera de Madrid. Carlos IV dice que quiere que haga, yo no soy Dios, yo no puedo resolver esto. Entonces, digamos, Isabel II hay que resolver el problema y crea una doble comisión, una formada por el Cuerpo de Ingenieros de Minas, que es el más antiguo en España, que era muy importante, que radicaba alrededor de Almadena. Almadena hoy día es un cementerio, como saben, porque de estos cambios que hablamos. El mercurio, que era la joya de la minería española, hoy día aquello es un cementerio, porque se ha descubierto que el mercurio tiene propiedades no buenas para la salud. Bueno, crean un comité para estudiarlo. Y al mismo tiempo se crea otro comité por parte del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, que era posterior, y había gente buena,
Entonces, los del Cuerpo de Minas, que mañana me dan precisamente un galardón, dicen que el problema de Madrid hay que resolverlo como en París. Piensen, estamos siglo XVIII, XIX, que París es un poco el centro y especialmente para España. París había resuelto en buena parte su problema de agua mediante unos pozos. Si van a París, no sé si alguno lo habrá visto, ahí tienen una plaza que está el monumento al pozo, la Place Grenelle. Eran pozos que sacaban agua de lo que se llama las arenas verdes del Cenomanense, un periodo de la historia geológica, y eran pozos artesianos. En aquella época tenían una importancia enorme porque no había bombas, no había, toda la fuerza era o humana o animal. Entonces, que saliese el agua sola tenía mucho interés. Bueno, entonces los de Minas intentan, en Madrid hay también arenas verdes del Cenomanense, y dicen, vamos a buscar las arenas verdes del Cenomanense como en París. Ese es el debate. Y los colegas de Caminos dicen, vamos a hacer presas y canales y traer el agua a Madrid. Minas fracasó. ¿Por qué fracasó? No porque la geología entonces no tenía el desarrollo que ha tenido después. Las arenas verdes que buscaban están a 3.000 metros de profundidad, porque Madrid es lo que se llama una fosa tectónica, y la construcción de pozos era muy rudimentaria. Se hicieron pozos. Al lado de la Puerta del Sol hay dos calles, una se llama Calle del Señor Malleu, que fue el que hizo un pozo intentando vender agua y no le salió, y otra Calle del Pozo, o sea que pero bueno, fracasa el tema. Y ahí se terminan las aguas subterráneas en la política del agua española, porque entonces se accede a la propuesta de Caminos, se construye una primera presa, que es la presa, ahora no me acuerdo el nombre, que es una presa Colador, que es un fracaso total, es muy bonita, todavía está la presa, ahora el nombre se me ha olvidado, porque está en zona kárstica, está en calizas, y no sirvió para nada esa presa. Pero, bueno, se hacen otras presas y hoy día Madrid se abastece fundamentalmente hay 15 presas funcionando y los canales, el canal de Isabel II, de ahí viene el nombre. Pero, ¿qué ocurre? No ya con motivo de Madrid, con los Borbones, España, que era un conjunto de reinos, pasa a ser el modelo borbónico. El Estado soy yo, de Luis XIV. Entonces todo pasa por Madrid y todo se hace en Madrid. Si la capital de España hubiese estado posiblemente en Barcelona o en Valencia, hubiese sido distinto, en mi opinión, porque allí es más fácil hacer pozos y que den agua, y de hecho hay una tradición. Bueno, eso es muy discutible, pero ¿qué pasa? Entonces, prácticamente la idea es como lo que yo fui educado en la escuela, que como las aguas subterráneas van a los ríos, hagamos presas. No tiene sentido hacer aguas subterráneas, es mucho más sencillo una presa que controlamos mejor. En el año 2 se llama el Plan Gasset, que era un tío, me parece, del filósofo Gasset, un ingeniero de caminos, se hace el plan de pantanos, entonces se llamaban pantanos. Hoy día esa palabra se utiliza menos, algunos lo utilizan porque pantano es un humedal, una zona húmeda, una zona fangosa, ¿no? Y ese plan de pantanos que no se realiza hasta que el siguiente, me parece que la siguiente diapositiva, estoy hablando de canales y lagunas, lo que acabo de decir, del debate de los canales, nacimiento de la hidroesquizofrenia es con este motivo, lo digo el plan Gasset, y aquí me parece que hablo también el Estado soy yo, de Luis XIV, y nace la hidroesquizofrenia, que como digo es una palabra no inventada en España, aunque en España ha tenido especial influencia. Bueno, entonces prácticamente esa política hidráulica, el plan Gasset, cuando se desarrolla es en tiempos de Joaquín Costa, que a algunos les sonará. Joaquín Costa no era un ingeniero, no era ingeniero agrónomo, era un hombre muy aficionado a la agronomía, los agrónomos lo tienen un gran aprecio, que se llamaba el León de Graus, porque era de Graus, de una zona de Aragón semiárida, bastante seca, y eso influyó mucho. Ahí está el hombre y sus circunstancias de Gasset. Este hombre vivió en una zona muy seca, pobre, y claro, tiene un planteamiento, en mi opinión, el León de Graus, que algunos le llaman el llorón de Graus, porque era un gran polemista, un gran
independiente, muy independiente, y ni de izquierdas ni de derechas. De hecho, la política de Joaquín Costa, el que la ha puesto en órbita ha sido Franco, después, o sea, y eso ha pasado mucho. Pero era muy partidario de las grandes obras de regadío hechas por el Estado, etc. Bueno, y eso ha sido lo que ha dominado en España fundamentalmente hasta hoy día, aunque hoy día cada vez menos. Y yo creo que con esto, poco tiempo me queda, ¿no?, para hablar, pero 10 minutos. Bueno, vamos a ver de qué más cosas yo quería decirles. O sea, como ven, eso se origina en la política hidráulica, prácticamente desaparece. El Instituto Geológico y Minero continúa trabajando y tenemos un impasse, digamos, en la hidrogeología española muy largo. Hace poco han publicado un libro francamente bueno que se llama 100 años de hidrogeología en España, que ha hecho el Instituto Geológico y Minero. Son Juan Fornés, que es un discípulo mío, que está en el instituto, y el principal es el presidente hoy día de lo que se llama el Club del Agua Subterránea en España, que se llama López Geta. Bueno, ahí tiene con mucho detalle todo esto, dicho de una forma más suave de la que yo estoy diciendo, porque, bueno, total, que prácticamente las aguas subterráneas desaparecen de la planificación española hasta, digamos, los años 60, 70 del siglo pasado. ¿Qué ocurre entonces? Es una casualidad, vamos, una casualidad. Aparecen, yo creo que lo digo aquí, en fin, Isabel II, el reino unés, perdón, Luis XIV, que como ya mencionaba, el Estado soy yo, y todo lo que se hace, y todavía Madrid pesa mucho en España. Lo que pasa es que el Estado de las autonomías ha cambiado bastante las cosas. Joaquín Costa, bien. Entonces, vamos, como ejemplo de esto, aunque sea divertido, yo he trabajado 15 años y tengo un recuerdo sensacional de mi tiempo en el Ministerio de Obras Públicas. En uno de los años que trabajaba en Barcelona, empezamos a hacer el inventario de cerradas. Cerradas quiere decir en los valles donde se cierra, que es donde normalmente se coloca la presa para hacer un embalse. Y casi el lema, podríamos decir, que teníamos era ¿dónde hay una cerrada que la hormigono? O sea, ¿dónde hay un sitio bueno para poner una presa? Porque la mentalidad era hacer embalses es bueno. Yo con otros publiqué un libro sobre aguas subterráneas, pero tratamos el tema en el año, pues ya de casi han pasado 15 años. España era el tercer país del mundo en grandes presas. Grandes presas son las que tienen más de 18 metros de altura, etc. Tercer país del mundo. ¿Tiene sentido eso? Porque esa euforia de embalsar es bueno por principio. Eso no quiere decir que las presas sean malas siempre, ni muchísimo menos, probablemente. En España hay 1.400 presas. El ritmo disminuyó bastante en España y en casi todo el mundo, pero vamos, yo estoy hablando del problema español, pero el entorno general es relativamente parecido. Como diría yo, en el año 2000 se llama el informe de las presas, esto no lo tengo puesto aquí, que es un informe hecho por un señor de Sudáfrica precisamente, y que dice, la época de las grandes presas se ha terminado, es lo que viene a decir. Eso provoca muchas reacciones en contra, como es lógico, de muchas partes, de la cofradía del hormigón, de los partidarios de las grandes estructuras, y porque además no se puede aplicar con carácter general. Es decir, yo, así, tertulia café diría, de las 1.400 presas que hay en España, probablemente 700, si no se hubiesen hecho, habría que hacerlas ahora, porque son útiles y sirven para muchas cosas. O sea que no es que yo no soy... El proyecto mío de fin de carrera fue una presa, o sea que no tiene nada de vamos... y hay países en que todavía hay muchos embalses que construir, presas para energía hidroeléctrica, para regadío, para toda una serie de cosas, pero no con la euforia que había en Estados Unidos y en España. En Estados Unidos es una época de los años, hace 20, 30 años, famosa, que hay un libro que lo cambia mucho, que se llama Cadillac Desert. Es un libro contra el
Corps of Engineers de Estados Unidos y contra el Bureau of Reclamation, que eran los grandes constructores de obras hidráulicas. Bueno, tuvo mucha influencia y de hecho pues ha cambiado bastante en Estados Unidos, en España y en casi todos los países que habían construido mucho. Bien, seguimos con esto. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tiene que ver esto con el acuífero de Madrid? Como digo, el acuífero de Madrid es un acuífero, fundamentalmente se llama el acuífero detrítico del Terciario detrítico. Es una fosa tectónica, es decir, una zona hundida que se rellena con la erosión de la sierra que está, vamos, eso hace durante los últimos 30 millones de años, grosso modo. Bien, ese acuífero en realidad a veces hay que llamarlo acuitardo, porque es una mezcla de lentejones, de arena y de arcilla que hace difícil la explotación. Por eso no fueron capaces de dominar eso cuando se perforaron aquellos pozos en el siglo pasado. Hoy día hay una tecnología mucho más sofisticada. Bueno, el acuífero de Madrid permanece virgen prácticamente, nadie saca agua. Y aquí, no sé, como no tengo abuela, pues no veo. El acuífero de Madrid empieza a sacarse agua cuando llega Ramón Llamas a Madrid. Me explicaré. Me parece que es un farol, pero entonces, en aquellos años 60, 70, hay un cambio. El Instituto Geológico y Minero hace un estudio con técnica muy moderna, que lo hace en combinación con la FAO, el estudio de toda la cuenca del Guadalquivir. Eso conduce a que se introduzca la hidrogeología moderna en España. Y gente muy competente, tal. Al mismo tiempo, la agricultura, el Instituto Nacional de Colonización empieza a hacer regadíos con aguas subterráneas, con estudios más o menos completos hechos por el geólogo y minero. Y se ponen muchos regadíos con aguas subterráneas en España. Y en principio es porque lo subvenciona la agricultura, pero los agricultores aprenden pronto la técnica porque es barata y ya la hacen por su cuenta. Y en España en este momento hay 1 millón de hectáreas de regadío con aguas subterráneas. Muchas de ellas ilegales o hechas, en fin, esos son. Bueno, entonces, el acuífero de Madrid no se utiliza. Entonces se plantea otra vez la pugna. Claro, es que ahora no tiene sentido hablar de la pugna entre los cuerpos, el de ingenieros de caminos y minas, porque eso ha cambiado totalmente. Mire, cuando yo terminé la carrera de ingenieros de caminos, eso era una escuela de funcionarios y terminamos 40. El año pasado yo creo que han salido de las escuelas de ingenieros de caminos 2.000 o 1.000 y pico. Ha cambiado, no son funcionarios, tienen que hacer una oposición. Ha cambiado. El país socialmente ha cambiado, para bien o para mal, en muchas cosas para bien, pero ha cambiado. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y está cambiando a un ritmo vertiginoso. Bueno, ¿qué ocurre? Volviendo al tema. Entonces, yo estaba en Barcelona, como ha dicho antes, pues como no sabía, aprendí fuera y me fue muy bien. Entonces empezamos un grupo en Barcelona a trabajar seriamente en estos temas y entonces el Ministerio dijo, vamos a demostrar que nosotros también tenemos gente que sabe de aguas subterráneas. Y yo me vine de Barcelona, me vine destinado a Madrid, otra vez. Una especie de comando, por decirlo así, pero vamos, de contraposición. Aquello fue un diálogo, de verdad. El Servicio Geológico del Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Geológico y Minero y Colonización, y fueron discusiones, adversarios pero no enemigos. Y fue un avance sensacional en la hidrogeología española, que está muy bien descrito en el libro que antes he mencionado. Bien, pero ese fue el origen inicial. Entonces yo al llegar aquí dije, bueno, ¿qué pasa con Madrid? Y empezamos a hacer sondeos desde el Ministerio de Obras Públicas y empezó esto. Entonces, bueno, yo estuve unos años en América y cuando volví sobre el tema y dije, ¿por qué no se utilizan las aguas subterráneas de Madrid? Ya hemos hecho unos sondeos experimentales, puede ser. Y hubo una pugna. El director del canal de Isabel II, que ya murió hace tiempo, un ingeniero muy brillante, muy competente, bueno, lo siento, pero tuvimos una polémica en la presa que por ahí está, terrible, ¿no?
me dijo, yo compro todo el agua, voy a hacer un concurso para comprar agua subterránea y compro toda la que me quieran vender, porque pensaba que no. Muy bien, hacer el concurso. Hizo el concurso, se presentó una compañía alemana y hizo lo que hoy día todavía está funcionando, se llama el campo de pozos de Fuencarral, pozos de 700 metros, tecnología moderna. Y ganaron mucho dinero, pero aquello era un concurso absurdo, porque era sacar agua todo el tiempo, cuando quisieran. Claro, esta gente ganó mucho dinero, la dirección del canal cambió, quisieron terminar el contrato, no pudieron, hasta que hubo, para mí el mejor director del canal que ha tenido es Miguel Aguiló, que es un catedrático de caminos, no era catedrático entonces, que consiguió romper el canal con esta compañía por una sencilla razón, fue muy astuto, porque tenían pintados los depósitos con una pintura que era tóxica y no se podía quitar. Y dijo, ustedes no me venden agua porque no reúnen las condiciones. Y ahí cambió. Hoy día el canal de Isabel II tiene 7 campos de pozos para sacar agua subterránea. O sea que en ese aspecto, pero saca agua subterránea con un recurso de reserva cuando hay sequía. Y lo ha hecho varias veces. Y puede sacar hasta 70 millones de metros cúbicos. El canal da unos 700 en total, no llega a 600. Bueno, aquí vamos a terminar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? En este momento, y con eso quizá termino, se ha creado el canal. Bueno, ¿qué es lo que a mí? Hay otro tema que es un inciso. Los monopolios, en mi opinión, son malos. Casi siempre son malos. Entonces, en fin, me vas a dejar 5 minutos porque eso es un poco de filosofía importante. Yo he escrito, era partidario, como las aguas subterráneas, la ley de aguas del 85 española es una ley socialista que dijo, bueno, las aguas subterráneas pasan a ser todas de dominio público. Anteriormente las aguas subterráneas eran de quien las alumbraba, como las minas, un dominio privado. Pasan a ser de dominio público. Entonces, en fin, es que eso es un poco largo, no da tiempo de hablar. Se hace esta polémica con el canal de Isabel II y se empiezan a hacer pozos, pero ha pasado como ocurrió con la agricultura. Hoy día tiene miles de pozos, urbanizaciones, probablemente algunos de los que está aquí, viven en una urbanización que han hecho un pozo porque es mucho más barato que conectar con el canal. Pero, ¿qué ocurre con eso? Teóricamente, la Comisaría de Aguas del Tajo, con la ley del 84, han pasado 30 años, vamos, el 84 que es 85, tenía que haber hecho un inventario de todos los pozos que tiene. Hay pozos de agua privada y agua pública, no da tiempo a hablar en ello, con lo cual es un lío administrativo. Pero después de 30 años no sabemos los pozos que hay en el acuífero terciario de Madrid, pero hay miles, muchos de ellos ilegales. Hace poco en un pleito que tenía, no yo, sino que intervenía otro de mi departamento, contestó el hidrogeólogo de la Comisaría de Aguas del Tajo, no se puede dar esta concesión. En los últimos años, en los últimos 10 años, hemos hecho 2.000 expedientes de sancionadores por pozos ilegales. 2.000 expedientes sancionadores por pozos ilegales. No se gobierna un país a base de expedientes sancionadores. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí todavía pues, puede haber 10.000 o los que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay administración que sea capaz de controlar esto si no consigue con las asociaciones de usuarios de aguas subterráneas. Eso es muy importante. La ley de aguas dice que cuando un acuífero está sobreexplotado, el de Madrid no está sobreexplotado, declaró unos cuantos sobreexplotados. No ha sido capaz prácticamente ninguno de constituir esas asociaciones de usuarios. ¿Por qué? Porque los agricultores son muy fuertes, tienen un gran, aunque sea una minoría en España, son el 3% de la población laboral, pero en todo el mundo son muy fuertes. Yo le llamo la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, yo le llamo la Federación Nacional de Comunidades Mendicantes, y se enfadan, lógicamente. Pero es que no tienen razón, tienen que cambiar. Pero aunque tienen que cambiar, yo siempre digo, mira, yo nunca me enfrentaré claramente con los agricultores porque ganan en todo el mundo, y yo soy ganador, no soy perdedor,
¿Por qué ganan? Ganan, dan lo mismo que sea Estados Unidos que sea la India. En Estados Unidos la población agrícola es menos que en España, el 2%. Y en España es el 3%. ¿Por qué ganan? Pues por muchas razones, muy históricas, y además porque los ricos, todos los ricos, tienen fincas y entienden el tema. La mayor propietaria de terrenos en Europa es la reina Isabel, en Inglaterra, y en España la duquesa de Alba. Y casi todos piensan, alguno que conozcan, algún que haya hecho dinero, que sea millonario, seguro que tiene una finca y que tiene agricultura como un hobby. En fin, es un tema, como digo, vamos a dejar, todos estos temas son muy discutibles, el tema está cambiando, va a cambiar en el futuro, y ¿qué les diría yo? Yo creo que va a cambiar a bien, es decir, es que son temas muy no se puede poner. Mira, la agricultura utiliza en España el 80% del agua azul, que se llama el agua de ríos y acuíferos, del que se utiliza en España, y produce el 3% del PIB. El turismo, y eso ha cambiado en 50 años, utiliza menos del 1% del agua y produce el 15% del PIB y de los puestos de trabajo. Eso, cuando yo empecé en esta historia, cuando yo terminé en la Escuela de Ingenieros de Caminos, era totalmente distinto. Es decir, el país ha cambiado socialmente, económicamente, entonces hay que adaptarse. Si quieren, ¿cómo veo yo, y con esto termino, cómo va a ser la agricultura pues dentro de 20, 30, 50 años? Pues habrá dos tipos de agricultores. Unos que podríamos llamar jardineros de la naturaleza, que vivimos en una sociedad urbanita, todo el mundo le gusta el fin de semana coger el coche, irse al campo y encontrarse un campo bonito. Y es bueno. Eso hay que pagarlo. Y esa agricultura hay que pagarla. La agricultura que conserva la naturaleza. Está muy bien. Y eso es lógico que sea pagada con dinero público. Pero hay otra agricultura que es de alta tecnología, que es muy productiva. Miren, en España, con el 80% del agua que se utiliza en regadíos, se produce el 20% del valor económico, y con el 20% el 80%. Es decir, están produciendo los agricultores en el agua basura económica. Yo he dicho eso, casi me matan los agricultores. Y tienen razón, tienen razón. No es que me tengan que matar, pero tienen razón en el sentido que la agricultura no es solo producción de alimentos, es mundo agrario, es paisaje, es todo eso. Pero hay que distinguir lo que no puedes tratar no puedes tratar al cultivador de un trigo o de un algodón que se puede traer más barato de Alemania el algodón no, pero en fin, de otros sitios, que al que está produciendo, como el campo de Alías. El campo de Alías, la producción por hectárea de este campo con invernaderos, el mar de plástico se llama, 50.000-60.000 euros por hectárea. Una hectárea de cereales aquí en Castilla, que produce 1.000-2.000 y la mitad son subvenciones. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido como cuidador de la naturaleza, pero no tiene sentido económico. Y eso a la fuerza de la economía pesa y tendrá que cambiar. ¿Cuánto va a tardar? ¿20, 30, 40 años cambiará? Pero, en fin, he dicho que terminaba. Por supuesto, las opiniones, el agua, yo diría, con eso sí que termino, ¿verdad?, es poliédrica, es decir, tiene muchas facetas el agua distintas que considerar. Y la mayor parte de las discusiones que hay es porque están hablando de facetas distintas. Es decir, que, en fin, en una sesión breve como esta no da tiempo a tocarlo, pero en fin, pasemos. Yo pediría ahora opiniones de la gente, cómo lo ven el tema y cómo ven el agua de Madrid. Sí. Un momento, que esto se graba, coger el micrófono. Hola. Buenos días, muchas gracias por su conferencia. Se identifica, por favor, que cada uno. Dígame. Javier Díaz. ¿Mi nombre? ¿Qué quería? Sí, Javier Díaz. Pues que es muy interesante la exposición, pero no veo claramente si tiene usted una tesis. ¿Él? Una tesis. Se ha hablado de muchas cosas,
pero no veo si usted tiene una tesis. Sí, vamos, si quiere, la tesis mía es que hay que estudiar siempre también las posibilidades de aguas subterráneas, siempre que haya un acuífero y que sea útil. En la sierra es prácticamente granito, no hay acuífero, es poco permeable, pero el tema es que las aguas subterráneas tienen que ser estudiadas y consideradas y controladas. Y cuando en España habrá probablemente 2 millones de pozos. Nadie lo sabe. Entonces, voy a la ley de aguas. La ley de aguas del 85, es decir, hace ya 30 años, algo más de 30 años, se caracteriza, cambio con la anterior, que era una ley que tenía un gran prestigio, que había que cambiarla, evidentemente, por dos cosas. Porque declara las aguas subterráneas de dominio público, que antes eran del que las alumbraba, decía la ley, como en las minas, y porque establece lo que llama la planificación hidráulica. Son los dos motivos principales. Bueno, es una ley socialista. Yo recuerdo, para el Instituto de Economía, me parece que se llama, nos pidió un informe de esto hace 30 y tantos años, una parte jurídica que le hizo Ariño, un catedrático de la Autónoma, y una parte técnica que hicimos Custodio, que es un catedrático barcelonés. Bueno, ahí sosteníamos que esa ley no estamos ni a favor ni en contra de que sean públicas, pero eso no es el kit, no es lo esencial, porque la ley decía, el imperativo científico exige que las aguas sean de dominio público. Coño, usted está llamando idiotas a los franceses y a los portugueses, que están igual, y que no han declarado dominio público y controlan las aguas subterráneas mejor que nosotros. O sea que declarar de dominio público no es discutible. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? En España, la Constitución dice, si una cosa que es de dominio privado pasa a dominio público, hay que expropiarla, hay que pagarle. Entonces, para evitar tener que expropiar, el legislador se inventó un truco que no ha funcionado. Y dijo, si usted, propietario de unas aguas que tiene propiedad por la ley anterior, me cede la propiedad, yo le ofrezco lo que llamaban protección administrativa, usted continúa usándolas igual durante 50 años y a los 50 años usted tiene preferencia para el uso. Ni caso hicieron los agricultores porque no se enteraron. Los agricultores son los principales usuarios, no los únicos. Entonces, ¿qué ha pasado? Han pasado 30 años y entonces todo el control de las aguas subterráneas pasó a las confederaciones. Pasó, pero sin darles medios, sin tener mentalidad. Por ahí circula un escrito muy divertido que indica, entre otras cosas, el buen humor de los españoles, de un señor que contesta a la Comisaría de Aguas, no me callo, la cual dice, pidió un permiso no para sacar agua, sino para investigar agua, un sondeo de investigación. A los 8 años le contesta al comisario pidiéndole el DNI, a los 8 años. Entonces contesta un escrito que es morirse de risa, que no va a ser un momento de hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que a las comisarías se les pasó esta competencia sin dinero, sin medios, sin mentalidad. Eso ha ido cambiando. Hay sitios en que funciona muy bien, funciona bastante bien, y hay otros que no, los que no funcionan, que no es el Tajo. En cambio, el Duero y el Ebro funcionan bastante bien en este tema. Es decir, que porque unos 30 años de la ley de aguas. Entonces, claro, ¿qué ha pasado en Madrid? Que se han reunido unos cuantos usuarios y han dicho, vamos a hacer, como hicieron en el Delta de Llobregat en Barcelona, una asociación de usuarios privados de aguas subterráneas para defender el acuífero y entender. Y yo creo, bonito, la asociación de Barcelona, que empezó con la ley antigua hace 40 años, se ha transformado en una asociación para defensa del acuífero, porque los usuarios son los primeros convencidos que hay que protegerlos, son los interesados. Ahí es más complicado porque está al lado del mar, hay intrusión marina. Pero bueno, esa comenzó hace 40 años. Hoy día es una asociación que funciona con un presupuesto, tiene 4 o 5 hidrogeólogos,
Porque una de las cosas, por ejemplo, que se ocupan mucho es de los pozos abandonados, porque son fuente de contaminación. Pero bueno, no vale la pena perdón, entrar en ello. Pero quiero decir, es un ejemplo que hay un grupo de gente en Madrid que quiere organizar esto. Han invitado al canal ni contestar a la invitación de estos señores para formar parte. Con la Confederación no contestar tampoco. Estamos en una época de arrogancia, de falta de transparencia, que no es de recibo. Eso no es bueno. Y es los monopolios, ¿no? En fin, no sé con esto. La tesis mía es que las aguas subterráneas pueden ser estudiadas, es relativamente fácil ser estudiadas y controladas, pero controladas de una forma de verdad, no con la broma esta. Mire, otra broma del tema. En el mes de noviembre de este año, yo soy llamado por la audiencia de Madrid para que diga si una pericia, es decir, un informe que yo hice hace 18 años, si lo mantengo ahora. 18 años. Justicia retardada no es justicia. Yo fui allí, por si no basta por una multa, y entonces para decir, miren ustedes, vayan ustedes a hacer gárgaras, no me interesa. Pero me encontré con un juez que se había leído el informe, era un informe de 100 páginas, cuya valoración, que no nos han pagado, era 30.000 euros. Y vi que el juez se lo había leído, lo conocía muy bien, y a preguntas que hizo alguna gente respondía, bueno, digo, con esta gente hay que colaborar, pero han pasado 4 meses y todavía no han dictado sentencia, la que sea, ¿no? Era un caso de contaminación de una estación de servicio cerca de aquí de Madrid. Es decir, no se puede funcionar con esta arrogancia, con esta lentitud. Justicia tan retardada no es justicia. Si tarda 20 años en contestar, ¿qué pasa? El metro, la línea 7 del metro de Madrid, saben que tiene serios problemas y los va a tener todavía más, porque ha atravesado una zona de yesos, que es una roca soluble. Está una llamada, está constantemente bombeando agua, sacando fuera agua que va a provocar hundimientos en casas. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. Es decir, lo que pedimos es transparencia, seriedad, que las cosas se conozcan, porque pues sí es tan fácil. La hidrogeología no es un misterio. Mire, otra anécdota. Hace 100 años, vienen los libros de texto, en Ohio hay un pleito, Smith versus Morgan, ¿no? Por una cantera, por algo así. El juez dice, esto de las aguas subterráneas es tan misterioso que no hay quien pueda decir nada. Por consiguiente, dicto que no ha lugar esa responsabilidad que pide uno al otro. 100 años después, o 110 años después, evidentemente no el mismo juez, pero el mismo tribunal hace una sentencia sobre otro caso de litigio. Dice, bueno, hoy día la ciencia permite dictaminar causa-efecto. La hidrogeología ha pasado a ser una ciencia seria. Mire, de las cosas primeras que hicimos allí en Barcelona, estando allí, es escribir un mamotreto de 2.400 páginas, 2 volúmenes, que se llama Hidrología Subterránea, para demostrar que el agua subterránea no es un tema de zahoríes, que no es un tema de qué, sino que es un tema matemáticas, física y química, punto. Está el libro lleno de fórmulas, la gente no se lo leerá, pero ahí está, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Hidrogeología, pero si es tan fácil, hay que estudiarla, evidentemente. Hoy día hay 200, 300 hidrogeólogos en España, estupendos, ¿no? No sé si he contestado bien a su pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo ha quedado tan claro? Sí. Jesús Saiz. Ahora vemos que en Murcia, en Levante, en general ha habido riadas, toda esa agua se pierde. ¿Se podría inventar o buscar alguna solución para ese agua, guardarle de modo subterráneo? Es decir, no sé si de modo artificial o natural. Yo he descubierto el depósito del canal hace 10 años, cuando antes de hacerlo parque, quitaron toda la estructura externa, ¿no? Y ahí está todo el depósito. ¿Se podría guardar el agua que
que el El agua agua de las exterior crecidas. de modo subterráneo para necesidades en vez de en embalses en lugares subterráneos? Bueno, vamos a ver, lo que está hablando ¿Hay es un una tema, estructura diseñada? sí, que se ha hecho, que se llama la recarga artificial de acuíferos, que se hace, donde más se ha hecho es en California. Aunque sea un inciso, vamos, yo he estado en California bastantes veces, pasé 2 años sabáticos allí, y digo como anécdota, en una reunión que había en el Mar Muerto, vamos, yo di una conferencia, vamos, una presentación, y al final del coloquio preguntó un señor: ¿usted qué opina de la ley, de la política del agua en California? Digo, mire, yo acabo de venir de allí, he pasado un año sabático, y a mí no me gusta, porque en California los agricultores tienen la misma fuerza que la National Rifle Association. No sabe lo que es eso. Ustedes ven en los periódicos cada año, 1 o 2 veces, o cada 2 años, hay un loco que coge un fusil automático y se carga 10 o 12 personas, casi cada 2 años. Entonces te dice, en América tú puedes comprar casi una ametralladora, no una ametralladora, pero casi por correo. Entonces está el tema de la libertad en el uso de armas. La National Rifle Association es el American Way, de decir, no señor, aquí lo que no queremos es que las armas las tengan solo los criminales. Yo tengo derecho a defenderme y quiero tener armas. Han ganado siempre. Bueno, yo dije eso allí y uno dijo, bueno, es que son los mismos. Los agricultores son los máximos representantes de la National Rifle Association. Bueno, no sé si es verdad. Con motivo de eso yo escribí un artículo que me publicaron en América que ha tenido bastante difusión. ¿Qué quiere decir con esto? California es un país que tiene una ley absurda de agua, la peor ley de aguas del mundo. Sin embargo, el país donde se ha hecho más recarga artificial, donde se utilizan más aguas subterráneas, es una paradoja constante. Pero en fin, no vamos a entrar en California, es muy parecida a España, pero es distinta también, sobre todo socialmente. Me dice, recarga artificial es una técnica que existe. Ahora, el problema principal de la recarga artificial, ¿quién la hace, quién la paga, quién se beneficia? Ese es el tema. Todo lo hace el Estado. Mire, recarga artificial, Madrid ha empezado a hacer el canal de Isabel II y hacerlo muy mal, vamos, muy mal. En mi opinión, les explotaron los pozos, explotaron por el aire, les colapsaron. Yo les había dicho, ¿por qué no traéis? Hay una ciudad que hace muy parecida a Madrid, que es Phoenix, la capital de Arizona. Tiene un acuífero parecido al de Madrid. Llevan 30 años o 40 haciendo recarga artificial por pozos. En lugar de ir a Israel, como fueron, llamar a esta persona, a esto, que os lo hará esto. Ni caso. Bueno, en este momento no sé lo que hace. Se puede hacer recarga artificial, se está haciendo, hay gente que la hace. El tema fundamental en la recarga artificial es el tema económico-jurídico. ¿Quién la hace y quién la paga? ¿Y quién se beneficia? Y eso hay que resolverlo. Que pues se puede resolver, pero hace falta mucho más diálogo, mucho más conocer. Gracias. No hay más. ¿Alguna otra pregunta? Me voy a animar otra vez, ya que no hay más gente. Que bueno, no sé si decir que hay un desmadre en España con el agua. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de todas las urbanizaciones que se hacían en el Mediterráneo sin tener suministro de agua potable, que a continuación se hacía regadíos para agricultura y decían el agua de boca va por delante de la agricultura, y al final entre todos estábamos pagando unas urbanizaciones ahí increíbles. Otro desmán me parece que no hace mucho, parece que fue el gobierno de Aznar, que cuando se habían ya terminado las concesiones de la explotación de obras hidráulicas, se les concedió, no sé si una prórroga, instalaciones absolutamente amortizadas. Me parece que se les consiguió, no sé si de 50 o 70 años, cuando la amortización de una obra de estas, pues no sé si estará en 30 años, no sé, o sea,
Es como un vicio español, ¿no? Pues lo de los demás, pues me importa un comino, yo voy a lo mío y tal, y no hay una falta de gestión. Usted está diciendo que ha habido una ley socialista con muy buenas intenciones, pero absolutamente vacía, porque tampoco he dicho no había eso. administradores que la administrasen. No sé, un poco. No, vamos a ver. Sí. Que es una pena, vamos. O sea. No, yo soy genéticamente optimista, o sea que yo creo que estamos mucho mejor ahora que hace 40 años o que hace 30. Entre otras cosas por lo que se llama la Directiva Marco del Agua, que es obligatoria para todos los países. Pero tampoco hay tiempo, lleva 15 años en funcionamiento, tampoco hay tiempo de entrar en ello. La Directiva Marco del Agua exige la realización de planes hidrológicos en cada cuenca. Y se están haciendo. Y ha sido muy positivo en conjunto. Tiene defectos, hay que mejorar, pero yo diría la situación en España es mejor ahora que hace 30, 40 años. En el conocimiento, en las confederaciones, en la participación de la gente, la participación del público, la transparencia ha mejorado, pero tiene que mejorar todavía bastante más. Es que han mezclado cosas que no hay tiempo para hablar, que es cuando todas las obras, el Estado, por ejemplo, para hacer una presa hidroeléctrica o lo que sea, normalmente antes era una concesión que se daba y se daba normalmente por 90 años. A los 90 años esa obra revierte al Estado. A los 90, ahora se da por menos y entonces lo que pasa muchas veces el Estado lo que ha hecho llega a un acuerdo para que continúe explotándola ellos a cambio de lo que sea. O sea, hay una discusión con las hidroeléctricas en España de que tienen obras ya amortizadas y que, bueno, pues eso es otra historia, pero la hidroelectricidad, que es importante, es un 20% más o menos de la energía que utilizamos en España, pues tiene su interés, pero es que tampoco podemos entrar ahora en ese tema. La hidráulica tiene una gran ventaja que es versátil, es decir, una turbina hidráulica entra en pleno funcionamiento en 2 minutos. Una central térmica no puede, es como un paquidermo, muy lenta, apagar, encender no se puede, y eso. Entonces, hoy día en España se están construyendo, es que esta reunión no podemos llegar a todo, lo que se llama las centrales reversibles, hay ya unas cuantas, se bombea el agua durante la noche, que la energía es más barata, se bombea a otro embalse que está allí cerca, más alto, y se recupera durante el día. Dice, se pierde energía, pero se bombea una energía barata y una cara es un buen negocio. Y de hecho hay unas cuantas y tiene mucho interés porque el consumo de energía cambia de verano a invierno y de la noche al día. Pero en fin, es que son temas... el tema del agua es poliédrico, tiene cantidad de facetes y en una charla de aquí de poco más de media hora no podemos tratar todos ellos. Bueno, yo creo que ya el tiempo lo tenemos ya agotado. Yo la pregunta que te quería hacer era justamente en relación con esto último que tú mismo has suscitado sobre la regulación europea. Yo no tengo ninguna información porque no sé nada de esto, pero cuando se afloran los problemas de las confederaciones hidrográficas y la distribución del agua en relación con los distintos territorios o comunidades autónomas para la recepción del agua, etc., siempre me he preguntado si no hay una regulación europea que nos obligue a ser razonables, porque a lo mejor la única manera de ser razonables verdaderamente es que nos obligue a alguien. No sé si la pregunta es un poco impertinente, bueno, pero ahora tú has dicho que existe realmente, hay unas directivas que obligan a un determinado tipo de gestión razonable del agua. Sí, y es en mi opinión la directiva que España tiene varias multas por incumplimiento. Vale, como casi siempre. En la mayoría de las directivas hay incumplimiento. Positiva. La directiva, la gente dice aquí que está hecha por gente de Centro Europa, pensando fundamentalmente en los problemas de Centro Europa. Bueno, es que requeriría otras, si no más larga que esta. Es muy discutible. La directiva
caduca en el año 27. O sea que ya está empezando ya a pensar cómo va a ser la siguiente directiva. La directiva del agua ha sido un poco la niña bonita de Bruselas, porque se ha aplicado a todos los países, 27 países, y más o menos con bastante relativo éxito. En la cuenca mediterránea, en otros países de la cuenca mediterránea con países similares de distribución de precipitaciones, etcétera, Bueno, no hay. Los países mediterráneos no somos lo que deberíamos ser. Habría que, la directiva, cuando dicen que está hecha con mentalidad centroeuropea o del norte, es porque no hemos ido. Primero porque en España en general no sabemos inglés. Ahora está cambiando radicalmente, pero claro, no nos podemos quejar. Entonces yo hice para la Unión de Academias de Ciencias Europea un estudio sobre los países mediterráneos precisamente. Bueno, no hay tiempo de comentarlo ahora. Desmadre general. Pero de todas formas la directiva es positiva. En algunas cosas está atrasada. Todo el tema que no hemos mencionado aquí, que no hay tiempo a hablar, es del agua virtual, del comercio de agua virtual. Eso es muy importante. Mire, nada más debo decir, cada español al año necesita una piscina olímpica de agua para todas sus necesidades. 2.400 metros cúbicos, es decir, es una cantidad ingente. Pero ¿dónde está? El 80% de ese agua está en el plato, está en la comida. Es decir, si ustedes se comen un chuletón de Ávila, supongamos que medio kilo, es bastante carne, ¿no? Pero podemos pongan lo que quieran. 1 kilo de chuletón de Ávila ha exigido 15.000 kilos de agua para producirse. 15.000 es la que más. ¿Por qué? Porque es una vaca, una ternera que la matan a los 4 años, ha vivido 4 años y ha estado comiendo hierba, bebiendo lo de menos lo que beba es la hierba. En cambio, si es cerdo es mucho menos, si es pollo es mucho menos, porque tiene una vida mucho más corta. Es decir, todo este tema es muy importante. Unos bajeros, pantalones bajeros, como los que lleva esta señora, exigen 15.000 litros de agua para producirlos. 15.000 litros, porque el algodón exige, en fin. De todas formas, tenemos agua de sobra, no es ningún problema. Lo que falta es imaginación. Es decir, el panorama, si quieren mío, yo he dicho antes, soy genéticamente optimista, no hay problema. El problema del agua somos los españoles y los italianos y también los europeos no es que sean santos, ni mucho menos, ¿no? Lo cual hace que sea mucho más fácilmente resoluble. No hay una escasez física de agua. Tenemos agua para todos y suficiente. Ahora, lo que no se puede hacer es tratarla como la estamos tratando de mal. En fin. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención y la participación y esperamos verlos aquí siempre que quieran. Todos los jueves está el programa Ciencia para Todos y será bien recibido. Gracias.